al mundo del cine. Entonces, la única diferencia en todo caso entre un actor y un productor es que el productor probablemente va a tener que arriesgar un patrimonio, va a tener que poner su casa bajo una hipoteca para poder sacar adelante las cosas, ¿no? Esto ocurre muchas veces, ¿no? El actor no necesariamente tiene que hipotecar su casa, en todo caso lo que puede hacer es trabajar gratis o capitalizar su trabajo, lo cual, bueno, es un esfuerzo, digamos, capitalizas tu imagen, pero es una mariconada para entendernos, quiero decir, no estás jugándote la vida para nada en eso. Digamos, el sacrificio del productor es muchísimo más grande, ¿no? Sobre todo porque tiene que vivir con ese quebradero de cabeza todo el día encima diciendo, Dios mío, ¿esto cómo va a salir? ¿Me voy a quedar sin casa al final o qué pasa? Y esto a veces hay mucha gente que no es consciente de que ocurre, ¿no? Esto es una loa a los productores, ¿eh? Siempre, uno cuando empieza en el mundo del cine se dedica a poner a parir sistemáticamente a todos los productores. El productor es siempre el malo, el productor es el que chupa la pasta, el productor es el que tiene comisión, el productor es el que va a ganar pasta en todo este asunto y el resto no. Claro, va pasando el tiempo y te das cuenta de que el productor es un ser vilipendiado por definición, ¿no? Afortunadamente los productores ya lo saben, quiero decir, se meten en el lío ya sabiendo a lo que se exponen, pero también es cierto que muy pocas veces se reconoce el trabajo de un productor. Quiero decir, si la cosa sale bien, los laureles se los lleva el director y los actores, ¿no? También es verdad que los actores tenemos mucha exposición, quiero decir, lo primero que ve una persona cuando va al cine es al actor, porque lo ve en la pantalla. Si la película no está bien producida, probablemente no piense de quién es la culpa, ¿no? No piensa, joder, qué mal está este actor, o qué mierda de película, ¿no? Entonces te va a identificar con esa mierda de película. No va a pensar quién es el que aparece en los créditos que la produjo, que voy a ir a su casa y le voy a protestar. Hoy has producido una película muy mala. Pero sí es cierto que luego a la hora de reconocer los méritos, los productores tienen mucho que ver en eso. Y nunca he visto a nadie echándole un piropo a un productor diciendo, joder, qué bien has producido esta película. No, en todo caso les dicen, oye, que joder, este director es una máquina, oye, qué bien está este actor en la película. Y los pobres están un poco solos en ese sentido, ¿no? Yo creo que también son de otra madera, los productores, no yo, porque yo soy un productor así un poco sui generis, son de otra madera y ya están en el negocio sabiendo que, bueno, que ellos van a disfrutar, quiero decir, si la película funciona y tal, ya saben, y dicen, bueno, pues esto es parte de, esto es culpa mía y esto también, ya sé que nadie me lo va a reconocer, pero bueno, pero disfrutan también con que el resto del equipo se lleve a veces los laureles, pero no está mal también que de vez en cuando pensemos en que todo el mundo que participa en una peli desde el principio al final tiene parte en eso, ¿no? Nosotros que siempre apelamos a lo del equipo, ¿no? Y las películas se hacen en equipo, pues bueno, por suerte o por desgracia los productores también son parte del equipo, ¿no? Y además en muchos casos son los que más arriesgan, o sea que hay que tener en cuenta el compromiso.